Nuestro espacio, Sin Distancias, les acompaña con un programa educativo y cultural realizado por el Centro de Medios Audiovisuales de la UNED. Realizamos estos programas con la idea de colaborar con los estudiantes que siguen sus estudios a través de la UNED, pero siempre tenemos en cuenta a todos aquellos interesados en conocer un poco más del mundo que nos rodea. En Sin Distancias vamos a hablar ahora de literatura. En el estudio está conmigo el profesor Ramón Sainero. ¿Qué tal, Ramón? Un saludo y gracias por acudir a esta cita. Hola, buenos días. Ramón Sainero Sánchez es profesor emérito de la UNED, profesor de literatura irlandesa en el Departamento de Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas, director del Instituto de Estudios Celtas y miembro fundador de la Asociación Cultural Hispano-Irlandesa. Esto me gusta resaltarlo, Ramón, porque yo creo que se le da poca promoción a este hecho y la relación yo creo que es interesante, es importante España con Irlanda, porque hay muchos puntos de contacto en la literatura, ¿verdad? ¿Es cierto? Sí, efectivamente, no solo con la literatura, sino, y creo que más importante, con la historia, puesto que la historia va acompañada de la literatura, obviamente. Entonces ahí hay una serie de conexiones importantes que espero que vayamos viendo en días sucesivos, que, como veremos, ofrece una serie de relaciones sorprendentes, como puede ser el origen del primer reino de Irlanda, de los españoles emigrados a esa isla, por citar un dato. Y luego además hemos creado el Centro Internacional de Estudios Celtas, con todas las universidades de Brasil que tratan los estudios celtas y germánicos, más universidades también de Portugal, que con congresos, publicaciones, conferencias pueden desarrollar estos temas que han estado muy controlados, por así decirlo, por el mundo anglosajón, y ellos, desde su punto de vista, han ofrecido una serie de actuaciones históricas que algunas veces consideramos que se han exagerado y otras veces han ocultado una serie de datos históricos, lingüísticos, literarios que nos afectan a nosotros directamente y estamos intentando sacar a la luz. Por eso es bueno que desde el Instituto de Estudios Celtas se vean también otras perspectivas, ¿no?, de los temas que interesan y que pueden tener relacionados. Quiero también comentar que el profesor Ramón Sainero es autor de varios libros, entre los que quiero destacar, a modo de recuerdo, Los orígenes de la leyenda de Breogán, La huella celta en España e Irlanda y el Diccionario de Mitología Celta. Hoy, en el tema de hoy de este programa, nos vamos a centrar en los orígenes de la leyenda de Breogán. Yo creo que es un tema interesante. No sé cuánto hay de histórico y de leyenda. Siempre las leyendas hay que destacar un poco lo que es histórico, lo que es ficción, pero yo creo que las historias de todos los países, de todos los pueblos, se forman así, ¿no? Lo que sí es cierto es que existió un pueblo, un clan llamado los escotos. Ya comentaste, Ramón, en el programa anterior, o brigantes del reino de Brigantia, ¿no es así? Eso es un dato histórico. Tenemos como datos históricos, pero que no han sido suficientemente contrastados, pues en los escritos, en la historia general de España, de Alfonso X el Sabio, por ejemplo, pues aparece el rey Breogán y todos estos acontecimientos primitivos que relacionan los orígenes del reino de Brigantia en la costa gallega, cerca de Coruña, con Irlanda y con Gran Bretaña. Y lo tenemos también en una serie de manuscritos de las Islas Británicas, algunos de ellos escritos en latín, como la Historia Britonum, Historia de los Britanos de Nennius, y también otros en gaélico, irlandés,
que es el celta irlandés, como es el libro de las invasiones, del que se considera tenemos un primer manuscrito hoy perdido del siglo VII después de Cristo. O sea, tenemos datos realmente valiosos que no solamente aparecen en España, sino que aparecen también en otros países, como los que acabo de citar, de Irlanda, Gran Bretaña. En Escocia también tenemos datos al respecto, en Gales. Tenemos un manuscrito irlandés, como es los Anales de los Cuatro Maestros, que nos dicen que en el año del mundo 3506, es un dato que dan los escribas y que obviamente no se puede contrastar ese dato de la edad del mundo. Y durante ese año, durante el reinado de Eремon, el rey Eремon en Irlanda, nieto de Breogán, se libró la batalla de Breogán en un lugar llamado Femin, en el actual condado de Tipperary. Vemos curiosamente que manuscritos irlandeses en este caso, que normalmente son recopilaciones de otros anteriores, que mayoritariamente se recopilan por monjes en los monasterios alrededor del año 1100, con datos de manuscritos que pueden ser del siglo VII o VIII después de Cristo, nos van apareciendo una serie de hechos históricos, como este que acabo de mencionar, del rey Breogán, un irlandés, un rey llamado Eремon, que es nieto del rey Breogán de España, del reino de Brigantia. Entonces, curiosamente, aquí tenemos un dato valiosísimo dentro de lo que es el hecho histórico documentado, pero que, claro, los anglosajones, desde su visión, digamos, más continental, más germana, pues rechazan. Dicen eso no es histórico, y lamentablemente en España pues siempre vamos un poco a remolque de Oxford, de Harvard, de Yale, de Cambridge, y lo que dicen allí, pues aquí, pues nosotros decimos sí, lo que usted diga. Y entonces, claro, al ir al remolque y en situaciones como esta, que dicen, no, es que Breogán no existió, es una cosa ficticia y tal, pues aquí bajamos la cabeza y hacemos caso. Pongo un ejemplo, puede haber muchísimos más en los que no quisiera entrar hoy, pero sí hablaremos de ello próximamente, sobre el artículo 151, creo que es, de la Unión Europea, que habla de la cultura europea y que ahora mismo se está montando en Centro Europa, en cierta manera capitaneado por Alemania a nivel cultural, pues una revisión cultural de lo que es Europa, de lo que es la Unión Europea. Y en una primera reunión que hubo hace poco tiempo, pues allí estuvieron países como es Alemania, es Polonia, Checoslovaquia y otros países de Centro Europa y de la zona del Mediterráneo, incluso de las Islas Británicas, no fue ninguno. Entonces, claro, si queremos hacer una cultura europea, tenemos que ir todos, y más contando con que Grecia tiene una cultura de la que ha emanado luego la cultura occidental en buena parte, y Roma también, y luego España y su imperio, y Portugal también, y las Islas Británicas, y todos estos países es curioso, pues no fueron invitados, o no fueron, no sé por qué razón. Entonces, ¿cómo van a hacer estos países de Centro Europa un refrito de la cultura de la Unión Europea sin contar con los países que realmente crearon, por así decirlo, la cultura de Europa? Porque cuando la cultura de Grecia y de Roma estaba en su máximo esplendor, pues la zona de Centro Europa era un lugar de tribus analfabetas que se presuponía que tenían cierta cultura, que la tendrían, no digo que no, pero por favor, el mundo helenístico, el mundo clásico,
que no se ha invitado a estas reuniones, pues es lamentable. Pero eso ya hablaremos de ello otro día. Hoy vamos a centrarnos en el rey Breogán. Le iba a decir que no sé si es desviarnos del tema, pero me parece un tema muy, muy interesante sacarlo a colación, porque el profesor Ramón Sainero Sánchez, que es un investigador nato que lleva toda su vida dedicada a investigar temas de ese tipo, yo creo que eso tiene, desde luego, algo que decir, y es cierto que el poder político no puede suplantar al pozo cultural, como acaba de decir, toda la tradición cultural europea, hombre, que no esté Grecia, la antigua Roma, Hispania con Portugal, pues yo creo que dice poco de la seriedad de la investigación. Pero bueno, estábamos hablando de nuestro tema de hoy, los orígenes de la leyenda de Breogán. Profesor Ramón Sainero ya ha comentado la documentación histórica y literaria. ¿Hasta qué punto se funden historia y ficción? Pues vamos a ver, los monjes, que eran los recopiladores de las tradiciones y de otros manuscritos, y que se basaban muchas veces en textos griegos o latinos, pues lo que hacen es sincretizar. ¿Y qué es sincretizar? Pues tomar todo lo que es histórico, lo que es literario, lo que es lingüístico, lo que es mitología, leyendas, y todo lo unen como un ente real. Y es real, efectivamente, porque mismamente lo de creer en los dragones en la Edad Media, pues se creía, y lo de la caza de brujas, tristemente famoso, es bien conocido por todos, que se creía en la brujería, y han sido muchas pobres mujeres y pobres hombres, brujos, brujas, que han sido quemados en la hoguera por reyes católicos y reyes protestantes, por todos. Entonces, claro, de esta forma, brujos, brujas que conocían plantas medicinales con las que ayudaban a la población y eran quemados, entonces todos esos conocimientos, como este caso de medicina y otros, pues desaparecieron, y fue una marcha atrás en la cultura de Occidente. Entonces esto es muy triste. Quería recordar a los oyentes que estamos en un espacio sin distancias dedicado a filología y que estamos hablando con el profesor Ramón Sainero, que es profesor emérito de la UNED, del Departamento de Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas, director del Instituto de Estudios Celtas y miembro fundador de la Asociación Cultural Hispano-Irlandesa. Me gustaría también relacionar, profesor Sainero, el contacto que se tiene desde Brigantia, ya lo ha situado en el noroeste de la península ibérica, lo que es Galicia, cerca de Coruña, Betanzos, podríamos afinar. Los investigadores, pues unos dicen que fue Betanzos, que posiblemente lo fuera, y otros dicen que fue Coruña, a Coruña, La Coruña, y porque según los manuscritos en Coruña estuvo la torre de Breogán, que la torre de Hércules que tenemos se considera que era la primitiva torre de Breogán. Pero bueno, en esa zona de Galicia es donde existía Brigantia, el reino de Brigantia, que está atestiguado que existió. Y sabemos además que han existido unos pueblos primitivos que venían de la zona del Mar Negro, de la zona de la Tracia, al norte de Grecia, que tenían el nombre de brigios. Y estos brigios, que luego pasan a llamarse brigios, pudieron ser, de alguna forma, por los estudios realizados al respecto, uno de aquellos pueblos que desde la zona este de Europa, Anatolia, Mar Negro, Tracia, por el Mediterráneo unos y por el río Danubio otros, llegarán hasta la zona occidental de Europa. Entonces siempre se ha pensado, con la idea muy, muy germana, por así decirlo, que no tiene nada de malo, lo único que hay que resaltar otras posibilidades de que los
celtas son originarios de Centro Europa, y que se expanden desde la zona del sur de Alemania, actualmente Austria, Alemania, Suiza, se expanden para los diferentes países, como puede ser Italia, Francia, España, Islas Británicas, y a lo que volvíamos antes, es una visión muy germana, cuando hay otras como las que estamos desarrollando y estudiando, que desde la zona del Mar Negro, de la Tracia, embarcados por el Mediterráneo, una serie de pueblos como estos brigios, como estos tracios, como gentes de la zona de Anatolia, llegan a la península ibérica y, tal y como nos dicen los manuscritos de las Islas Británicas, se asientan primero en el sur de la península ibérica, en lo que había sido Tartessos, tal y como nos dice un manuscrito irlandés, los Anales de Clonmacnés, y desde allí, después de procrear y formar una civilización y una población importante, se dirigen a Galicia, donde se asientan, presumiblemente crean Brigantia, el reino de Brigantia, y después invaden Irlanda y Gran Bretaña. Todo esto está, curiosamente, en muchos manuscritos de las Islas Británicas, el libro amarillo de Lecan, el libro de las invasiones, los anales de los cuatro maestros, los anales de Clonmacnés, los anales del Ulster, la historia Britonum, la historia de los britanos de Nennius. Entonces vamos viendo sorprendentemente que todos estos manuscritos de las Islas Británicas en latín y en celta hablan de estos pueblos que desde la zona del Mar Negro se asientan en la península ibérica, crean un poderoso reino y de allí van a las Islas Británicas. Pero también, curiosamente, esto se da por falso y empieza a ser en la época de Enrique VIII, cuando le declara la guerra a lo que él llama el papismo, cuando se quiere casar con Ana Bolena rechazando a su esposa de origen español. Catalina de Aragón. Efectivamente, Catalina de Aragón, que hay algunas películas sobre el tema, es un tema muy conocido, y que para borrar todo lo que sea de influencia cultural e histórica que suene a papismo, que suene a Italia, España, Portugal, pues todo lo que hay referente a la historia primitiva de las Islas Británicas conectado con el sur, con la península ibérica, fuera. Todo eso es leyenda, eso es mitología, todo eso es falso. Entonces estamos haciendo una revisión que nos cuesta Dios y ayuda, porque ya he dicho antes que frente a Harvard, Yale, Cambridge, pues lo tenemos un poco difícil, pero afortunadamente profesores como Barry Cunliffe, catedrático de arqueología de la Universidad de Oxford y actualmente profesor emérito también, director del Instituto de Estudios Celtas de Oxford, considera, junto con el catedrático Koch de Gales y algunos otros especialistas, consideran que los orígenes de la lengua celta sorprendentemente están en la zona de Tartessos, en la península ibérica. Entonces, después de estar años dándonos de bofetadas, pues llega alguien que llega a esas conclusiones que son las mismas, por así decirlo, no en todo, pero sí en la parte esencial. Pues bueno, entonces empezarán a mirarnos con mejores ojos, por así decirlo, porque esto viene de por encima de los Pirineos, ni más ni menos. Eso usted como investigador, profesor Ramón Seinero, le servirá también de satisfacción, ¿no? Bueno, por supuesto personal también, pero demostrar que no iba descaminado cuando aducía estos orígenes, ¿no? De los brigantios y de la lengua celta luego posterior, ¿no? Pues sí, efectivamente, y ahora considero que no recibimos críticas como podían ser algunas anteriormente, puesto que lo que decimos, y llevamos muchos años diciéndolo, ahora lo están diciendo en la Universidad de Oxford y universidades de Gales, y me imagino que en Estados Unidos también ya.
Me interesa saber también, imagino que en la toponimia sí habrá restos, se puede seguir rasgos comunes de lengua celta tanto en Brigantia, ya he dicho Galicia, la zona de Galicia, pero la zona donde luego se expandieron o tuvieron relación con Irlanda y el centro de Inglaterra. Pues existe una toponimia, efectivamente, que la tengo en mi libro, Los orígenes de la leyenda de Breogán, pues referente a topónimos sobre Brigantia, Breogán, pues tenemos muchos, y centrándonos en la península ibérica, en la actual Galicia, tenemos una serie de topónimos, Galicia y Asturias, en forma de Briga, Breoga, que es el nombre de asentamientos, de ciudades, de pueblos, que existen en una serie de lugares, como ya he dicho, en la península ibérica y también algunos en Europa. Pues, por ejemplo, tenemos algunos topónimos en España, como son Nemetóbriga, actualmente su nombre es Puebla de Tribes, en Orense. Otro es Amayóbriga, actualmente Mayorga, en Valladolid. Tenemos Midóbriga, actualmente se llama Capilla, en Badajoz. Ebedóbriga, actualmente se llama Talaván, en Cáceres. Deóbriga, actualmente un lugar de asentamiento cerca de Miranda de Ebro, en Burgos. Flavióbriga, en Castrusdiales, Cantabria. Nertóbriga, cerca de la Almunia de Doña Godina, en Zaragoza. Caesadóbriga, Talavera de la Reina, en Toledo. Augustóbriga, también en Talavera de la Reina. Julióbriga, cerca de Retortillo, en Cantabria. Segóbriga, cerca de Sailices, en Cuenca, y también en Portugal. Tenemos Nóbrega, Ponte da Barca. Ponte da Barca es un lugar interesante porque el alcalde de Ponte da Barca y la Universidad de Braga son muy activos en el apartado cultural, y junto con el Instituto de Estudios Celtas de España, o en España, mejor dicho, que dirijo, pues realizamos una serie de congresos cada 2 años. Uno se hace en Portugal con la Universidad de Braga en Ponte da Barca, y otro lo hacemos en España, que lo empezamos en Galicia, con el patrocinio del alcalde de Ortigueira y el Gabinete de Antigüedades de la Real Academia de la Historia, y después lo hemos pasado a Ávila. Seguimos realizando congresos en Ávila. El último fue el 7º congreso en Ávila, hace 2 años, y el 8º congreso se hizo en Portugal. Ahora nos toca el 9º hacerlo a nosotros, que posiblemente sea en Ávila. Y Ponte da Barca, Nóbrega, curiosamente el nombre de Nóbrega, que actualmente cambió al nombre de Ponte da Barca, el puente de la Barca sobre el río Lima. Pasa el río Lima o el río del Olvido por Ponte da Barca. Su nombre primitivo, Nóbrega, no es el genitivo del lugar de, no, del lugar de Brega, Breaga. Y este Braga, sabemos que el padre de Breogán era Braga, y que existen en Portugal ciudades como son Brega, Bragança, Braga, asociadas con Brigantia. Y entonces este Braga, padre de Breogán, Breogán sería el hijo de Braga. Y aquí tenemos el Nóbrega, el nombre de Ponte da Barca, que es Braga, y el no es la forma de genitivo. En celta sería ni, pero aquí la tenemos como no Brega, hijo de Brega, Breoga, Braga, asociado posiblemente de alguna forma con Briga, Breoga y Breogán. Es curioso. Y hay muchísimos topónimos más de este tipo, y de nombres de personas también tenemos. Y curiosamente el libro de las invasiones nos habla de la llegada de Breogán. La traducción es difícil, y por
Por ejemplo, en el apartado 146 del libro de las invasiones, nos dice, leyendo brevemente una línea en gaélico, do ernadgest un agus en da degmag na tosag tren, iar sin rogenar breogan, ajar bile balk dreman. Un ien fueron otorgados, fueron engendrados, dos hijos excelentes de los poderosos líderes. Después de esto, Breogán fue generado padre de Vile, el de Fiera Furia. O sea que Breogán fue generado, engendrado, y fue el padre de un tal Vile, que Vile, a su vez, sería padre de una serie de conquistadores de Irlanda, que serían los llamados hijos de los milesios españoles que conquistan el reino de Irlanda, que está en todos los manuscritos irlandeses, como que el primer reino conocido de Irlanda fue de origen español y que Enrique VIII, por supuesto, pues él y los suyos consideraron que eso era pura mentira, y está muy bien elaborada la teoría, y lo que tenemos que hacer es quitar la paja del trigo y llegar a las conclusiones de lo que es cierto y lo que es falso, pero que no todo es falso, y en eso estamos. Muy bien, pues la verdad que es un tema muy, muy interesante, profesor Ramón Sainero, los orígenes de la leyenda de Breogán. Es un placer escucharle aquí en estos espacios de la UNED que quedan abiertos para usted cuando quiera, porque yo creo que nos dicen muchas cosas de lo que hemos entendido como historia, que estaba todo dicho, pero yo creo que la investigación pone las cosas en su sitio y hay que ir a todas las perspectivas, que no podemos quedarnos con lo que nos dicen, porque sean universidades muy potentes, que lo son, no hay ningún problema en reconocerlo, pero yo creo que la investigación avanza poquito a poquito, pero yo creo que llega a todos y a límites que de otra forma no podríamos conocer. Muchas gracias y nada, lo dicho, espero verle por aquí en otra ocasión, cuando quiera, y hablaremos de filología inglesa, que es su especialidad, pero literatura irlandesa, estudios celtas, que es su especialidad y su afición. Investigadora. Muy mi bien. campo de investigación. Pues muchas gracias a todos los que me han escuchado, y solamente les pido que lean lo que hemos traído aquí. Hay muchos libros sobre el tema, y que saquen sus propias conclusiones. Los orígenes de la leyenda de Breogán, un libro del profesor Ramón Sainero. Gracias, hasta otra ocasión.